Pues gracias a Dios, gracias a los que permanecen conectados en esta transmisión, en este servicio online que surgió hace más de un año ya, y pues les damos gracias a todos los que están conectados, los de Casa de Oración Houston. Veo aquí a varios, está María Grimaldo, está también Poli Guevara, se me hace conocido, Lisette por allá en Tepic, y estaba por allá nuestro querido Juan Pablo desde Argentina. Pues le mandamos un saludo a Juan Pablo, a Normi, a toda su familia, todos muy amados por nosotros. Y como ustedes lo pueden ver, ya está por ahí el Pastor Julio. Pastor Julio, ¿cómo estás? Hola David, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a la iglesia en Houston y a todos mis hermanos que están conectados de otras casas de oración. Es un gusto en el Señor. Gracias por invitarme. Y gracias por aceptar la invitación. Yo sé que el grupo de alabanza de allá de Casa de Oración México los miércoles tienen ensayo y tienen un discipulado, y te agradezco mucho por haberte tomado el tiempo para estar con nosotros, ya que estamos en vivo, estamos ahora mismo, así que si ven por ahí cualquier falla técnica o cualquier desafinada, lo que haya sido, pues esto es porque estamos en vivo, vamos a decir, sin edición. Y muchas gracias, Pastor Julio, por aceptar esta invitación. ¿Cómo están todos por allá? Gracias a Dios, bien. Bueno, pues confiando en el Señor, David. Tú sabes que se arreció otra vez este asunto del COVID, pero el Señor nos tiene en sus manos y en su voluntad. Así que seguimos adelante mientras nos permiten las autoridades tener nuestras reuniones. Aquí estamos atendiendo los servicios al Señor, a la gente, a nuestros hermanos amados, haciendo todo para el Señor. Qué bueno, qué bueno. Pues esto ha traído, pues por supuesto, muchas dificultades para las familias en el área de que nos sacó de nuestra comodidad, definitivamente, ¿no? También por el lado de la salud y todo esto, creo que ha tenido también su parte positiva. Yo creo que algunos de nosotros hemos tenido más cuidado en cuanto a nuestra salud, lo que comemos, las vitaminas que tenemos o que consumimos, y todo esto, pues ha contribuido para bien, además de que pues ha abierto esta posibilidad. Si no hubiera habido pandemia, pues yo creo que no se hubiera realizado este tipo de servicios, este tipo de transmisiones así por internet, y esta conexión. La verdad es de que nosotros nos quedamos con el deseo de que pudieras compartirnos la palabra en este año, venir acá a Houston de manera presencial. Pero mira, aquí te tenemos y es una bendición. Gracias, David. Sí, todo obra para bien en los que aman al Señor. Como dices, muchas cosas hemos aprendido. El Señor nos ha traído a la enseñanza en todas las áreas de la vida, y lo más importante, ¿no? Buscarle más y no desconectarnos de su palabra. Me gozo con todos que sigan fieles en esta transmisión cada miércoles, porque la iglesia necesita este alimento, estos momentos en la presencia de Dios, y gloria a Dios por eso. Muchas gracias otra vez, David. Fíjate que hubiera sido muy difícil que tuviéramos una reunión nosotros aquí en Casa de Oración Houston, hablando como iglesia local, entre semana. Una, por el lugar en el que nosotros estamos, lo rentamos, así que no tenemos disposición todo el tiempo para hacer reuniones. La otra, porque la ciudad es muy grande, tú ya la conoces, y si anduviste con nosotros, sabes qué tan grande es la ciudad, las distancias son muy largas, el tráfico es muy, muy pesado, y los hermanos de nuestra congregación están diseminados por toda la ciudad. Algunos sin tráfico están a 45 a 1 hora sin tráfico, y con tráfico estamos hablando ya de 2 horas y media, 2 horas. Así que sería imposible salir de trabajar, ir a casa y llegar acá. Así que la pandemia y este tipo de medios electrónicos, por supuesto, dentro de la soberanía de Dios, nos permiten estar conectados a mitad de la semana. Hace unas semanas estaba yo enseñando acerca del Salmo 84, anhela mi alma y aún ardientemente los atrios de Jehová. Y en una parte decía que es bienaventurado el que tiene sus fuerzas en el Señor, pero que también tiene en su corazón los caminos de Dios. Y yo aplicaba esto a nuestros caminos para el domingo, el día de reunión, son este servicio, los discipulados que tenemos por Zoom, y nos podemos gozar y deleitar y no dejar esos periodos largos durante la semana para pues, podernos ver nuevamente, porque yo ahorita los veo a ellos aquí conectados, veo a mis hermanos quienes están allí fieles, y ellos se ven a sí mismos, y eso es una gran bendición que podemos tener y que podemos disfrutar. Así que pues le damos gracias a Dios, lo tomamos como eso, como una oportunidad para crecer y para estar pues siendo edificados por medio de la palabra. Pastor Julio, te comentaba que hay un grupo de hermanos acá en la congregación que se han estado añadiendo. Gracias a Dios que la pandemia fue otra cosa que nos trajo, pues una ola de hermanos que llegaron buscando una iglesia
una iglesia que estuviera abierta. El Señor así lo dispuso, así lo tuvo. Y hemos recibido una buena cantidad de hermanos, los cuales algunos de ellos se bautizaron, entraron al proceso de ser parte de la iglesia, de conocernos a nosotros como pastores, a la iglesia, nosotros conocerlos a ellos, integrarse. Y ahora están con este deseo de servir al Señor, deseo que nosotros, por supuesto, no queremos detener, no queremos apagar, pero sí queremos que lo tomen con esta responsabilidad que requiere el servir al Señor en la iglesia local, el servirlo desde nuestra nueva naturaleza, muy aparte de lo que el mundo nos enseña. Acá en Estados Unidos se tiene mucho la cultura del volunteering, ¿no? El ser un voluntario. ¿Qué implica esto? Bueno, pues es hacer algo para sentirme bien conmigo mismo, sin ningún compromiso, y por supuesto que buscando un reconocimiento y después ponerlo en un currículum, ¿no? Y tener horas de voluntariado que me haga, me dé una credencial como que soy un buen ciudadano. Pero ¿sabes algo? Aunque se parece, no es lo que la Biblia nos enseña. Y estamos pues yendo contra la corriente, como dice la palabra, ¿no? No conformándonos a este siglo, sino dejándonos transformar, y ese tipo de conceptos, pues desdibujarlos de nuestra mente y dejar que la palabra penetre en nuestras vidas y desde allí servir, porque si lo hacemos así, pues sabemos que recibiremos recompensa de Dios, quizás no en este tiempo, y si es en este tiempo, pues gloria a Dios, pero seguro recibiremos recompensa delante del Señor. Así que, Pastor Julio, pues estoy seguro de que el Señor te ha dado algo para nuestra congregación, para nuestra iglesia local. También otros hermanos están conectados, por esto lo abrimos y queremos compartir la bendición para nosotros, pero tu primera audiencia pues es Casa de Oración en Houston, ¿no? Gracias. Saludo a todos los que estén conectados y si todos los que están conectados tienen un deseo de servir al Señor, y como decía David, en el servicio a la luz de la Biblia, el Señor nos va a ayudar a todos a encontrar nuestro lugar de servicio. Y aunque estemos en casa, empezando desde casa, precisamente ahí es el lugar donde comienza el verdadero servicio al Señor. Todos los que venimos al cristianismo, a la vida cristiana, todos recibimos el llamado a servir. Nadie queda exento de eso. Solo vale la pena aprenderlo a la luz de la palabra del Señor para que no suceda lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Que no sea un voluntariado, sino una respuesta a un llamado. Así es. Y yo estoy seguro y lo sé que el Señor te dio un llamado. Hace días retransmitieron una predicación del pastor Chuy de hace años, yo creo que tendría como unos 20 años. Se llamaba el mensaje Derribando Fortalezas. Y nosotros, por supuesto, seguimos las enseñanzas de nuestra iglesia, ¿no? De Casa de Oración, porque somos de allá y aunque vivimos acá, cada que vamos para allá nos sentimos como en casa y conocemos a los hermanos y les amamos mucho, tanto a los pastores como a los hermanos. Y seguimos las enseñanzas. Y escuchaba yo esta enseñanza del pastor Chuy, te digo, hace 20 años, yo creo, en donde mencionaba que allí en Casa de Oración había mucho talento en cuanto a lo musical, y eso me consta, yo soy testigo y lo reconozco, lo admiro y le doy gracias a Dios por eso. Y el pastor mencionaba, ¿no? De cómo se presentaban a veces esas oportunidades de servir a Dios, entre comillas, a las naciones, y en este tipo de oleada que se dio, sobre todo acá en el ámbito en inglés, que se mezcla, ¿no? El servir a Dios con ser un artista y recibir premios del mundo y entrar a esa categoría musical de música cristiana, música religiosa, todo para la gloria de Dios, entre comillas. Pero el pastor mencionaba algo que es muy importante, que nosotros hemos adoptado y que lo aplicamos y lo seguimos enseñando a todos aquellos quienes ministran en la música, y es que el Señor llamó a músicos para que dedicaran su música para el Señor dentro del templo, lo cual aplicado es a la iglesia local, y eso es muy, muy importante porque nos coloca ahí junto con los demás hermanos, ¿no? No nos coloca más arriba en un lugar en donde seamos admirados y nos aplaudan y nos pidan autógrafos y seamos especiales. Somos especiales todos, porque todos somos un pueblo de sacerdotes, somos gente santa, pueblo adquirido por Dios, y nos servimos unos a otros, y una de las maneras en la que servimos es por medio de un instrumento musical o del canto, y eso es algo que yo he podido ver y aprender de Casa de Oración, obviamente de parte tuya, de Chuy García, de todos a quienes considero pues no solo mentores, sino amigos, y de quienes pues estamos aprendiendo todavía, y lo quiero compartir con nuestra iglesia y con quienes estén viendo. Así que, pastor, pues te dejo el lugar para que puedas compartir ya de lleno. Apago mi cámara para que tú te quedes ya de lleno compartiendo lo que el Señor te dio, que el Señor te use, sabemos que lo va a hacer, y pues estamos listos para escuchar.
Muchas gracias, David. Muchas gracias. Entonces, pues adelante. Gracias a todos. Adelante. Muchas gracias, mis hermanos, por atender la palabra del Señor. Quiero comenzar leyendo junto con ustedes el Evangelio según San Mateo, el capítulo 20, versículo 28, si me acompañan, son tan amables. Dice la palabra del Señor en Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El llamado a servir, mis hermanos, como es el tema que el Señor me permite en su bendita misericordia compartir con ustedes, el llamado a servir es el más grande honor que un creyente puede recibir. Tenemos que entenderlo. Muy importante que lo asimilemos muy bien, porque precisamente encierra estos asuntos que el pastor David comentaba al inicio de esta charla, que debido a que no entendemos lo que es el llamado a servir, nos hacemos acomedidos a hacer algo en la iglesia sin entender que el llamado a servir viene de Dios y es una respuesta de parte nuestra a darle todo a Él para hacer lo que Él demanda de nosotros, según los talentos que Él nos ha dado, y responder a un llamado que Él hace con responsabilidad. Muy, muy importante que entendamos que el llamado a servir es el más grande honor que un creyente puede recibir. Me comentaba el pastor David que hay un grupo especial de personas que se quieren añadir a la iglesia a servir en lo que el Señor les llame a través del orden que sus pastores estén estableciendo. Bueno, qué alegría me da esto. Qué alegría es saber que hay gente con un deseo de asistir a la iglesia y atender las necesidades diversas que hay y que a pesar de que estemos en este asunto de la pandemia, de todos modos las necesidades de servir y de atender todo lo que requiere el servicio al Señor de nuestra amada iglesia, pues que estemos listos a hacer todo lo que el Señor nos diga. Servir al Señor a través del servicio a los demás, porque así es como servimos al Señor. Tenemos que entender esto. Servimos al Señor sirviendo a los demás. Constituye una trayectoria, una carrera con retribuciones eternas. Nosotros no, al servir al Señor y a nuestros semejantes, no buscamos ninguna retribución material. Eso es un grave error que muchas personas, al querer servir en la iglesia y al no ser bien enseñados, al no asimilar lo que es el llamado a servir, de repente empiezan a buscar, inconscientemente o conscientemente lo empiezan a buscar. Es muy peligroso buscar una retribución material. La retribución que trae la carrera del servicio al Señor son retribuciones eternas. Pablo dijo a los colosenses, en su carta a los Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿En qué momento dijo esto Pablo a los colosenses? Pablo dijo esto a los cristianos en esta ciudad de Colosas, habiéndolos exhortado a tener una actitud de servicio en todo momento y hacia todas las personas a su alrededor. Como ya se los dije, mis hermanos, servimos al Señor sirviendo a los demás. Al esposo lo exhorta que esté atento a servir y atender con amor a su esposa tratándola bien. A la esposa a sujetarse y a servir a su esposo. Y a ambos a atender y servir con amor a sus hijos sin desalentarlos. Escuché por ahí a alguien que dijo que cuando tú exhortas a alguien no tienes por qué desalentarlo. Y el apóstol Pablo indica aquí que no hay que exasperar a los hijos. Servimos a nuestros hijos cuando los tratamos bien, cuando los guiamos y cuando los alentamos en alguna situación de corrección. A los hijos les exhorta a obedecer a todo, en todo a sus padres y a servir con solicitud, esto es, con muchas ganas y con alegría, estar listos a obedecer. Y a todos el Señor nos exhorta a obedecer a nuestros líderes, a servirles y a todos nuestros semejantes, buscando agradar al Señor mientras lo hacemos. Mientras servimos, buscar agradar al Señor y siempre con temor a Él. Eso es muy importante. Vivir sirviendo, mis hermanos, a los demás trae entonces retribuciones eternas, pero también constituye un precio.
Y es importante comprenderlo bien para que nuestra carrera como siervos, en el llamado que Dios nos ha hecho, nada nos detenga. Muchos se han detenido. Yo tengo aquí en Casa de Oración casi 20 años trabajando de tiempo completo. Voy para los 22 años de que me reúno aquí como feligrés. Y déjenme decirles que he visto muchas personas con un deseo inicial de servir al Señor, pero que por una u otra circunstancia dejaron de hacerlo. En 22 años que he estado aquí me ha tocado ver a muchas personas que iniciaron con un ánimo de servir al Señor, bueno, pues muy emocionado. Claro que eso está bien, servir al Señor con toda nuestra emoción, pero por alguna circunstancia dejaron de hacerlo, se desanimaron. Y como les dije hace un momento, vivir sirviendo a los demás trae retribuciones eternas, pero constituye un precio. Y vamos a hablar de eso esta tarde, de lo que constituye a grandes rasgos, porque es un tema muy, muy largo, lo que constituye ser llamado a servir al Señor. Entonces, es importante comprenderlo bien para que nuestra carrera como siervos nada nos detenga, ni el desánimo, ni cualquier circunstancia. Si tú en estos momentos estás pasando por un tiempo que te ha querido desanimar y dejar de servir al Señor en lo que sabes que Él te está llamando, yo te invito a que retomes ese ánimo en el Espíritu del Señor, en la gracia del Señor, le pidas a Él fuerzas en su Espíritu Santo para que ese deseo de servir al Señor no se apague jamás. No tiene por qué apagarse. Todo cuanto hacemos por amor y en servicio a los demás, en realidad es para el Señor. Lo tenemos que hacer como para Él. Dice la palabra del Señor, a Él lo agradamos. Y eso debe ser la motivación de nuestro servicio. Esa es la motivación de nuestro servicio. Y así nunca desmayaremos. Ahora que vi un poco de las Olimpiadas pasadas de Tokio 2020, observé una vez más, mis hermanos, que hay corredores que corren solo por la medalla, pero hay otros que corren por amor a la carrera. La diferencia entre estos dos corredores es la pasión y aún hasta el mismo amor por los demás corredores. Un corredor francés llamado Morhad Amdouni, espero haberlo pronunciado bien, al pasar por la mesa de las botellas de agua, ya habiendo iniciado el maratón, él tomó una botella para hidratarse y beber agua, pero después de haber tomado su botella, derribó las demás botellas para que los competidores tras él no pudieran hidratarse. Esto obviamente se hizo viral, todo el mundo lo vio por medio del video de las cámaras que estaban ahí tomando la carrera. Imagínate, ese corredor no corrió con pasión, sino con ambición. Quería algo más que servir a los demás. Obviamente no quiso servir a los demás. Se sirvió a sí mismo, quiso correr sirviéndose a sí mismo sin importarle los demás. Obviamente tuvo que ser amonestado y probablemente no vuelva, ¿verdad?, a las carreras por este hecho tan vergonzoso. Pero nosotros aclamamos al campeón del servicio. ¿Quién es el campeón del servicio? Aclamamos a Jesús, ¿verdad que sí? Quien dijo de sí mismo en Mateo 20:28, lo que leímos juntos al inicio, si me acompañan nuevamente a leerlo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sin duda, este versículo nos hace temblar a todos cada vez que lo leemos, ¿cierto o no? Ya que nos lleva a examinarnos en lo que nos motiva a ser cristianos aquí en la tierra. A eso nos lleva este versículo, a examinarnos en lo que nos motiva a ser cristianos. ¿Qué te motiva a ser cristiano mientras estamos aquí en la tierra? Esperando que todos nos vayamos junto con el Señor cuando venga por nosotros o cuando Él nos lleve. Porque hemos sido rescatados, dice la palabra del Señor, y llamados hijos de Dios. En Juan capítulo 1 lo dice, para ir a pasar una eternidad con Jesús. Pero la pregunta nuevamente, ¿a qué nos dedicamos en esta tierra mientras Él viene por nosotros? ¿A qué te dedicas como cristiano mientras el Señor te llama a estar en su presencia? ¿A qué te dedicas y qué te motiva a hacerlo? Lejos de derribar las botellas para que nadie pudiera beber agua, Jesús nos sirvió el agua viva a nosotros.
para hidratar nuestro corazón y no detenernos por nada en nuestra vida de servicio que le debemos por todo lo que Él nos ha servido. Y vaya que nos sirvió, ¿verdad? Otro hecho importante en los Juegos Olímpicos fue otro que encontré leyendo por ahí. Este fue en 1992, ya hace un poco de tiempo, en la carrera semifinal de los 400 metros. Fíjate qué interesante. Un hombre llamado Derek Redmond era el favorito para ganar el oro en esta carrera. Y él se había preparado toda su vida en esta carrera, incluyendo se hizo 5 cirugías en el tendón de Aquiles para estar bien. Y bueno, a 175 metros de la meta, sintió un tirón en el tendón de la corva y se desplomó al piso con gran dolor. Apareció el personal médico y la carrera terminó. A pesar del dolor, él logró ponerse de pie y comenzó a cojear ahí en la pista. Al verlo en problemas, su padre se abrió paso entre el público y saltó a la pista quitándose de encima al personal de seguridad que lo detenía, mientras el narrador de la carrera decía: él solo quiere terminar la carrera. Y cojeando hacia la meta, su padre le decía: deberías parar, hijo, no tienes nada que demostrar. Pero para Redmond, terminar era lo principal. Y él solo le dijo a su padre eso: papá, solo quiero terminar. Su padre le dijo: bien, entonces terminemos juntos. Y así Redmond, abrazado por su padre, cruzaron juntos la meta ante una ovación de más de 65,000 personas, imagínate. Este corredor no fue recordado por premios o medallas, sino por haber terminado la carrera. Al menospreciar su ambición, mostró fortaleza de carácter. Cruzó la meta y lloró emocionado bajo el abrazo de su padre. Fíjate lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículos 9 y 10, si gustas acompañarme a escucharlo con atención. Pablo les dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, de servir a nuestros hermanos. A eso se refiere. Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien, dice la palabra aquí, a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, mayormente a nuestros hermanos en Cristo. Es desalentador, mis hermanos, hacer continuamente el bien y algunas veces no recibir ninguna palabra de agradecimiento o ver resultados tangibles al momento. A veces es desalentador, sí, pero aún así el Señor nos desafía a seguir haciendo lo bueno, a confiar en Él y a esperar en Él los resultados, porque de Él vienen las bendiciones, de nadie más. Es ahí entonces la diferencia de nuestra motivación al servir. Si esperamos una retribución material o una retribución eterna. Y cuando servimos a los demás, llamados por el Señor para hacerlo de todo corazón, porque el hecho de servir es un asunto del corazón, no es un asunto de mera obligación, es un asunto del corazón. Tiene que ver principalmente con un deseo del corazón de hacer el bien a los demás y de desear que todos los demás estén bien antes que nosotros. Jesús no se dio el lujo de desmayar. Fue siervo de siervos y atendió el honroso llamado a servir que el Padre le hizo, porque fue un llamado el que el Padre le hizo. Cristo fue obediente y obediente hasta la cruz y muerte de cruz, dice Filipenses 2, lo que nos habla de que Él recibió el mandato de venir a la tierra por el Padre y nos dice la palabra que Él obedeció. Por lo tanto, atendió un llamado del Padre, finalizando su misión de amor, porque fue una misión de amor y servicio por todos aquellos que creen en Él. Si tú crees en el Señor, si tú le diste tu vida al Señor Jesucristo y sabes perfectamente lo que hizo por ti, lo que hizo por mí en la cruz del Calvario, déjame decirte que lo hizo sirviéndote a ti, sirviéndome a mí. Siervo. Y la palabra siervo en ese contexto de Filipenses 2 significa esclavo. A ese nivel el Señor Jesús se rebajó para podernos dar la oportunidad ahora de nosotros servir al Padre, esta oportunidad tan honrosa.
¿Y qué recibió Jesús al final de su carrera aquí en la tierra? ¿Qué recibió? Lo que nosotros debimos haber recibido, ¿sabes? Eso fue lo que él recibió, lo que nos tocaba a nosotros, una cruz, grandes clavos y una corona de espinas. Y sus medallas, diría alguien, ahora que pasaron las Olimpiadas, ¿qué medallas recibió Jesús por terminar su carrera? Nosotros somos sus medallas. Tú eres una medalla de Jesús y yo soy otra medalla de él. Espero cumplir con ese honor correctamente. El objetivo de Jesús en su trayectoria de amor y servicio es el objetivo que todos nosotros debemos perseguir. Y me refiero a todos los creyentes, a todos los cristianos, y en especial a todos aquellos que han dicho, yo quiero servir en la iglesia, pastor. Yo quiero reunirme aquí. El Señor me ha confirmado a mí y a mi familia que es aquí donde debemos reunirnos. Y tenemos el deseo de servir al Señor. Y sabemos que servir al Señor es servir a los demás. Es hacer el bien sin desmayar, sin cansarnos y esperar que el Señor a su tiempo nos dé la recompensa que Él quiera darnos. El objetivo de Jesús entonces en su trayectoria de amor y servicio es el mismo que nosotros debemos perseguir. ¿Y cuál fue ese objetivo, mis hermanos? Dice el pasaje que ustedes leyeron conmigo, ahí en Mateo 20:28, en la parte B. Dice, dar su vida en rescate por muchos. Jesús atendió el llamado del Padre a venir a la tierra a servir, no a ser servido, y la meta de ese llamado fue dar la vida. Atención, Él vino a servir, pero lo está equiparando, está consolidando el hecho de que vino a servir con estas palabras que confirman realmente el servicio bíblico, dar la vida. Es decir, más claro, morir para rescatar a muchos. Esto es muy importante, mis hermanos, que lo entendamos en nuestro deseo de servir a Dios. Muy importante. Escuchen esto. Jesús define poderosamente lo que significa servir en este pasaje de Mateo 20:28. ¿Qué significa servir a la luz de estas palabras de nuestro maestro? Servir es dar la vida. ¿Lo entendemos todos? Servir es dar la vida. Servir, mis hermanos, no es solamente cumplir con una actividad que nos ha delegado nuestros amados pastores, no es solamente, una actividad que nuestros pastores David y Mireya nos han asignado de limpiar la alfombra, de tal vez darle una limpieza a los baños, de tal vez acomodar las sillas, llegar temprano para recibir a la gente. Todo eso que conlleva nuestro servicio, llegar a tiempo a afinar nuestra guitarra, a encender el piano a tiempo, preparar nuestro instrumento, no solo conlleva hacer la actividad que nos fue designada en la iglesia, sino dar la vida, pensando en que al dar nuestra vida, haciendo el bien a los que nos rodean, podemos rescatar a muchos. Rescatarlos de la tristeza que traen de su casa, desde su casa, o por un problema en el trabajo, porque hay un problema con sus padres, porque hay un problema matrimonial, porque hay una enfermedad que los está lacerando. Y nosotros, al tener una actitud de servicio, dando nuestra vida, haciendo el bien a los demás, cuando los recibimos, cuando los vemos, cuando nos encontramos a alguien, pensando en el bien de los demás antes que en el nuestro, estamos lanzando una soga de rescate, una cuerda que los saca de ese pozo profundo por el que estén pasando por alguna circunstancia difícil. Cristo vino entonces a servir, dando la vida. Servir es dar la vida, mis hermanos, para que otros sean rescatados. Entonces, atención aquí, mis hermanos, la trascendencia que tiene nuestro servicio a Dios, sirviendo a los demás. Ojo con la trascendencia que tiene. No es solamente cumplir una actividad en la iglesia. Muchos piensan que al acercarse a los pastores, nuestros pastores David y Mireya, y decir, pastor, yo quiero servir en algo. Pero antes de llegar a casa, tú tuviste la oportunidad de dar una moneda y una palabra de aliento a alguien que estaba pidiendo, porque no traía para qué comer, dinero para comer. Alguien que sabes, algún vecino que tiene un problema fuerte en la familia, porque hay problemas de drogas, de separación, problemas tristes en las familias, y tuviste esa oportunidad de hacer un bien y de decirle, oye, te invito a la iglesia para que escuches el mensaje del Señor. Y al no atender ese tipo de oportunidades de servicio, pero sí querer hacer algo en la iglesia,
para que otros me vean. No estamos entendiendo entonces el concepto de servir a la luz de las palabras de Jesús. Mis hermanos, servir es dar la vida para que otros sean rescatados. Significa entonces que el servicio a la luz de la palabra de Dios, mis hermanos, y a la luz de las palabras de Jesús, va más allá que hacer una actividad en la iglesia. Hay que hacer nuestras actividades en la iglesia tal como nuestros pastores nos las piden, pero servir ante los ojos de Jesús y en la forma en que lo hace, va mucho más allá de hacer una actividad en la iglesia. Jesús dijo en Juan capítulo 12, verso 24, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Ahí queda, no trascendió. Nadie se dio cuenta de su propósito, nadie recibió nada de él, no compartió nada, nada de todo lo que había dentro de él, nada bendijo a otros. Queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor Jesús hacía alusión a su propia vida, a su entrega, a su muerte y a lo que su muerte produjo. Jesús murió sirviendo. Jesús murió sirviendo. Estos dos pasajes se entrelazan uno con el otro de manera tremenda, ¿no lo creen? Mateo 20, 28 y Juan 12, 24 se entrelazan. ¿Cómo es que nuestro servicio trasciende para producir fruto? Mucho fruto. Pero que para poder producir esta clase de servicio tenemos que morir, tenemos que dar la vida. El llamado a servir, mis hermanos, que es para todos los que conocemos a Cristo, es un llamado a dar la vida. Tengan en cuenta eso, por favor, a partir de nuestra enseñanza, a partir de la enseñanza de Jesús, el maestro del servicio. Jesús murió sirviendo y hoy tú y yo somos parte del fruto que produjo su entrega. Porque si el grano de trigo muere, lleva mucho fruto. Y tú y yo somos parte de ese fruto, del mucho fruto que produjo su entrega. ¿Cuánto fruto te gustaría cosechar? ¿Cuánto fruto te gustaría cosechar en tu servicio a Dios? Lo vas a cosechar y cosecharás mucho solo si entiendes, si yo entiendo que servir al Señor es dar la vida. Me llama la atención en estos dos pasajes de Mateo y de Juan, Mateo 20, 28 y Juan 12, 24. Me llama mucho la atención, mis hermanos, la palabra mucho. En ambos pasajes viene la palabra mucho. Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. Y en el otro pasaje de Juan, dice, si el grano de trigo muere, lleva mucho fruto. Qué hermosa coincidencia, ¿no lo creen? Y claro, es la palabra de Dios y en su sabiduría Él quiso que así quedara traducido. Muchos, mucho fruto, rescate por muchos. ¿Cuánto estás dispuesto a servir y a dar para obtener mucho fruto, muchas almas en el lugar donde el Señor te ponga a servir? Es una pregunta. ¿Cuánto estás dispuesto a servir, a hacer y a dar para obtener mucho fruto, muchas almas en el lugar donde el Señor te ha puesto a servirle? ¿Cuánto hizo Jesús por ti? ¿Cuánto hizo Jesús por mí? Yo me lo preguntaba al leer estos pasajes, mis hermanos. ¿Mucho? ¿Cuántos creen y pueden levantar su mano ahí en casa, ahí en Houston y donde se encuentran mis amados hermanos en otros países y lugares? ¿Cuántos creen que Jesús hizo mucho por nosotros? Tú puedes decirme, Julio, no hizo mucho, lo hizo todo, ¿verdad? Tú puedes tener una bolsa de palomitas aquí y decir, voy a tomar muchas palomitas o voy a tomar todas las palomitas. Esto es para entender el ejemplo solamente. Jesús hizo mucho por nosotros, mis hermanos. Mis hermanos, lo hizo todo. Y todo es más que mucho. Todo es más que mucho. ¿O no lo es? No le pongas medida a tu servicio a los demás. Dice Pablo a los Gálatas, no lo olvides, no te canses de hacer el bien. No desmayes, como lo dijo así entonces Pablo a los Gálatas. No te canses de hacer el bien en cualquier oportunidad, dice ahí, que tengas para servir a tu prójimo. Comenzando por tu esposa, varón, hay que servir a tu esposa. Mi hermana, hay que servir a tu esposo. Es la primera persona entre una pareja de casados a quien tú debes demostrar que eres un siervo. Jesús dijo en Mateo 16, 25. Si me acompañan a leerlo, lo voy a leer yo también por aquí. Lo escuchan con atención. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá,
y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es imposible, mis hermanos, comprometernos en servicio a Dios y vivir tratando de salvar nuestras vidas. Salvar nuestras vidas se refiere aquí a atenderlas, a estar luchando por vivir bien, porque tengamos todo lo necesario y que nada nos falte. Es un vocablo que se refiere a eso. Y aún ahora en la pandemia luchamos por, ponemos una atención especial por cuidarnos, ¿verdad? Porque sabemos que eso nos va a privar del contagio de este virus y mantenernos con vida para hacer todo lo que el Señor quiere que hagamos en esta tierra todavía. Pero es imposible, como les decía, comprometernos en servicio a Dios y vivir tratando de salvar nuestras vidas. No debemos permitir que los asuntos de este mundo nos distraigan hacia metas ajenas a la voluntad de Dios. Mucho cuidado con eso, mis hermanos. Eso nos distrae del llamado a servir al Señor y de servir al Señor bíblicamente, conforme a la enseñanza de Jesús. No lo olviden, dando nuestra vida en rescate por muchos. Desviarnos de la voluntad del Señor hacia metas ajenas de su voluntad, valga la redundancia, va a atrofiar nuestra vida de servicio que el Señor desea que vivamos para Él. Definitivamente la va a atrofiar. Como les decía hace unos momentos, en estos 22 años y en otros tantos años más que estuve en otra iglesia que quise mucho en el tiempo cuando crecí en mi juventud, en mi adolescencia, ¿a cuántos he visto, mis hermanos, con un deseo intenso de servir al Señor? Empiezan sirviendo a los demás, entendiendo que así se comienza, pero buscando retribuciones materiales y obviamente buscando esas retribuciones porque ya previamente se habían desviado a cuestiones de afanes del mundo, dejando de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, afanándose por lo que el Señor añade. Eso atrofia la vida de servicio que le debemos al Señor y que Él quiere que vivamos para Él. Recordemos que el llamado a servir, mis hermanos, es un llamado a dar la vida para que otros muchos puedan recibir la vida de Jesús. Si este no es tu propósito, al decir quiero servir al Señor, si tu propósito no es que muchos sean rescatados y que muchos conozcan la vida de Jesús, que muchos conozcan los caminos de Jesús, su voluntad, para que su matrimonio sea restaurado, para que sus hijos sean enseñados en los caminos de Dios y dejen la tentación de las drogas y de todo lo que hoy tienta a los jóvenes. Si no es esa nuestra intención, rescatar a muchos, cuando servimos a la gente, no estamos sirviendo a los demás a la luz de la Biblia. Hay que tener bien en claro el objetivo de Jesús, mis hermanos, para que nuestra vida de servicio sea una vida como el Señor se la pidió a Jesús, como Él la realizó y como la espera de nosotros. El cristiano que es digno de llamarse siervo es aquel que solo está pensando en lo que otros necesitan, no en servir esperando una recompensa y vivir bien. Eso se llama servilismo. Es hacer algo para recibir una retribución. Eso es servilismo, mis hermanos. No es el servicio verdadero que la palabra de Dios nos enseña. Por lo tanto, el cristiano que es digno de llamarse siervo es aquel que solo está pensando en lo que otros necesitan y no tiene que traer un gafet de servidor. No tiene por qué traerlo. No es necesario. Su corazón es el distintivo de que es un siervo verdadero del Señor, con la motivación correcta y con un deseo verdadero de dar la vida mientras sirve a los demás. El llamado que Dios nos hace a dar la vida sirviendo a los demás no depende de tener un nombramiento o cargo en la iglesia. No depende de eso, mis hermanos. Tú no tienes que tener un nombramiento en la iglesia, varón, para servir a tu esposa y hacerla sentir atendida por ti. Tú no tienes que tener un nombramiento en la iglesia, joven, para obedecer a tus padres en todo, porque esto es lo que agrada al Señor. Mujer, no tienes por qué tener un nombramiento en la iglesia para hacer sentir a tu esposo respetado, como Pablo lo enseña en Efesios capítulo 5, que tú lo respetes. No tenemos por qué tener un nombramiento en la iglesia. Servir al Señor, al servir a los demás, no depende de tener un nombramiento o cargo en la iglesia. Servir es servir. Servir es dar la vida. El nombramiento que tenía Jesús cuando Él estaba clavado en la cruz, que ordenó
Pilato ponerlo ahí, fue Jesús, rey de los judíos. Obviamente, ese nombramiento en la cruz, mis hermanos, era para burlarse de él, porque su rey estaba siendo crucificado. Entonces, ¿pero qué estaba haciendo Jesús con ese nombramiento? Era un rey, porque en realidad era el rey, no solo de los judíos, sino de todo el universo. Y en ese momento en el que había sido puesto ese letrero para burlarse de un rey que lo estaban matando, que lo estaban sacrificando, eso realmente, mis hermanos, el Padre lo usó, Jesús mismo lo usó para mostrar lo que debe hacer un rey verdadero. Alguien que tiene un nombramiento, sabe lo que tiene que hacer para mostrar el amor por sus súbditos, y es dar la vida. Así que aún el nombramiento nos responsabiliza más a dar la vida en servicio por los demás. El nombramiento no nos exenta de servir a los demás y que ahora podamos ser servidos, como los discípulos buscaron quién iba a ser el mayor una vez que Jesús ascendiera a los cielos. Y todos ustedes y yo sabemos que Jesús, al ver que discutían quién sería el mayor cuando él se fuera, él prefirió ponerse a lavarle los pies a todos. Y les dijo, mejor pónganse a servir en lugar de estar buscando un nombramiento. Servir es servir, sea cual sea nuestra posición. Llegar a tener un nombramiento o cargo en la iglesia, mis hermanos, eso debemos dejárselo a él. No busquen eso. No busquemos eso. Lo que debemos de buscar es servir a los demás. Déjenlo al Señor, dejen a Él que te dé el nombramiento que Él quiera, y cuando Él quiera, tú enfócate en servir. Y si el Señor te diera algún cargo algún día, el objetivo principal cuando recibas ese cargo seguirá siendo servir. Y déjame decirte que aún y ahora más, con mayor responsabilidad. Porque Dios no ha llamado a líderes a estar delante de Él. Ha llamado a siervos. Mi siervo Abraham, mi siervo David, mi siervo Moisés. Todos eran sus siervos. El Señor ha llamado a siervos, no a gente que busque un nombramiento. Así lo aprendemos del apóstol Pablo. Si gustan ir conmigo o escuchar la primera carta a Timoteo del capítulo 1, verso 12 al 14, dice lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, dice Pablo, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y fíjate lo que dice: porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Ministerio significa servicio en la iglesia, servicio en el tabernáculo, como lo expresa Números cuando hablaba del servicio, ministerio del tabernáculo. Se trataba del servicio de los sacerdotes en aquella tienda hermosa que erigieron para invocar el nombre del Señor y ofrecerle sacrificios. Me tuvo por fiel, dijo el apóstol Pablo, poniéndome en el ministerio. Es decir, Él me puso, Él me llamó, Él me quiere sirviéndole. Poniéndome en el ministerio significa Él me ha puesto a servirle. No me ha dado un nombramiento, no me ha dado un lugar de autoridad como principal cosa que Él me quiera dar. Me ha puesto a servirle. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y dice el verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta declaración de Pablo, mis hermanos, nos confirma que el haber sido llamados a servir al Señor es un privilegio. Así es. Y mucho más aún, sabiendo lo que éramos. Éramos blasfemos, éramos perseguidores, nos burlábamos de muchos de los cristianos, injuriadores, pero fuimos recibidos a misericordia, aunque éramos ignorantes, y lo hicimos en incredulidad. Esta declaración entonces confirma que es un privilegio nuestro llamado a servir, mis hermanos, y mucho más aún sabiendo lo que éramos, lo que merecemos, y aún así el Señor nos llama a su obra santa, a servirle. En cualquier área y forma en la que el Señor te haya llamado a servirle, en cualquiera, en la alabanza, enseñando a los niños, recibiendo a la gente, sirviendo en matrimonios, sirviendo en jóvenes, haciendo la limpieza, acomodando las sillas, todo servicio al Señor es honroso. Todo. No voy a comparar ninguno con ninguno.
Todos nos debemos alegrar con lo que cada uno de nosotros hacemos. En cualquier área y forma en la que el Señor te haya llamado a servirle, sin nombramiento o con nombramiento, eso no importa. Muchos de los propósitos que Él quiere para tu vida, los cumplirá por medio de tu servicio a Él. Por medio del servicio que Él te llamó a realizar, el Señor va a cumplir muchos propósitos en tu vida. Propósitos muy especiales, todos ellos espirituales y muy importantes para que crezcas en tu servicio a Él y en tu vida cristiana. Y seas un mejor cristiano cada día, sirviendo al Señor de todo corazón y en la forma en que Jesús lo hace, dando la vida en rescate por muchos, sirviendo al Señor de esa manera. Déjame decirte que somos mejores cristianos cada día. Esa es una gran ventaja y un gran regalo que Dios da a los que Él llama a servirle y atienden ese llamado, mis hermanos. Es un gran regalo. ¿Cuál es ese regalo? Somos mejores cristianos cada día. Y eso se logra solamente sirviendo en la casa del Señor y en la familia, obviamente, comenzando en la familia. Eso es el ministerio, de hecho, el servicio que Él nos llamó a realizar. Ese es el ministerio. Muchos dicen, pastor, yo no tengo ministerio porque no tienen un nombramiento o porque no están en un ministerio organizado y administrado en la iglesia, como Él lo sugiere, la alabanza, los niños, los jóvenes, evangelismo. ¿No están dentro de esos rubros todavía? Están siendo enseñados por el Señor para servir de manera correcta y dicen que no tienen un ministerio. Déjame decirte, mi hermano, tu ministerio es el servicio que Dios te llamó a realizar. Una vez más lo menciono. Si eres casado, tu ministerio es atender a tu esposa. Mujer, tu ministerio es atender a tu esposo. Tu ministerio es atender a tus hijos. Joven, tu ministerio es estudiar y atender lo que tus padres están sacrificándose porque tú logres. Ese es tu ministerio ahora. Esa es la forma en que tú sirves, obedeciendo y siendo atento a todo lo que ellos te piden. Ese es tu ministerio. Muchos cometemos ese error de, al no tener un nombramiento o un lugar en un ministerio ya organizado en la iglesia, decimos, no tengo ministerio. El ministerio es el servicio que tienes en oportunidad de hacer y que Dios ha puesto delante de ti para que lo realices. Despierta y pídele al Señor que abra tus ojos a ese ministerio, y si tú se lo pides el día de hoy, estoy seguro que Él va a abrir tus ojos, tu entendimiento, para que te des cuenta en dónde debes empezar a servir ya. Empieza ahí, varón, con tu esposa. Empieza con tu esposo, mi hermana. Empiecen con sus hijos, papás. Hijos, empiecen con sus papás. Ayudarlos en la casa, en todo. Ahí se comienza el verdadero servicio, que después se proyecta en la iglesia hacia nuestros hermanos, y posteriormente es cuando al final se proyecta en un ministerio organizado en la iglesia, que llegamos a hacerlo con excelencia y con el amor y la pasión verdaderas, porque aprendimos lo que es el principio del servicio. Hacerlo en las oportunidades, como le dijo Pablo a los Gálatas, que Dios nos da para hacer el bien a los demás. Hay un propósito que les quiero mencionar, que el Señor cumple en nuestras vidas cuando le servimos. El servicio, que es el ministerio que tú realizas para Dios, yo realizo el mío para Él, es un medio por el cual el siervo, que es el ministro es siervo, le devuelve al Señor los dones que ha recibido. Espero haberme explicado con este propósito que les quiero mostrar, que Dios cumple cuando atendemos el llamado a servirle. Lo voy a repetir. Nuestro servicio al Señor es un medio por el cual le devolvemos al Señor los dones que hemos recibido de Él. Pablo tenía dones especiales. Era erudito en la ley, era estudioso, entendía y le era revelado por el Señor todo lo que hoy tenemos en las cartas que él escribió y que hoy sostiene los principios que rigen la iglesia. Pedro los tenía también, sus dones, así como David y muchos otros, a quienes el Señor llamó a desarrollarlos, esos dones, y a aplicarlos sobre la plataforma correcta. Cada uno en su lugar. David fue rey, Pablo fue apóstol, Pedro fue iniciador de la iglesia, también apóstol, Samuel como profeta. Todos y cada uno de ellos desarrollaban sus dones en la plataforma correcta y los aplicaban en servicio a Dios y en bendición del pueblo de Dios. Y los destinaban a la voluntad y a los propósitos correctos. Entonces, tú y yo le devolvemos a Dios lo que Él nos dio cuando le servimos a Él. No le estamos dando algo que nosotros producimos.
Cuando tú sirves a Dios, mi hermano, le estás devolviendo algo que Él te dio. En una canción muy hermosa que aprendí de ahí de Houston, dice, de lo recibido de tu mano te daremos. Palabras del rey David, cuando está orando, deseoso de construirle una casa al Señor. De lo recibido de tu mano, de eso te damos. Así que estemos conscientes, mis hermanos, como siervos del Señor, que lo que le damos al Señor es lo que Él nos dio. Y cuando le servimos, se lo estamos devolviendo. No le estás dando algo que tú produces. Muchos se jactan de cosas que hacen y realizan, ¿verdad? Y buscan aprobación, buscan likes en el YouTube, buscan monetizar, buscan retribución terrenal, como ya lo hemos mencionado. Pero nosotros le devolvemos a Dios lo que Él mismo nos dio. No lo olvides. Eso nos debe mantener en una humildad constante delante del Señor, diciéndole como el rey David, Señor, de lo recibido de tu mano te daremos. Y no solo se refiere al dinero, que también lo recibimos de Él. Se refiere a todos los dones que Él nos ha dado. Pablo era estudioso, Pablo era erudito en la ley, pero la aplicación incorrecta de su don lo desviaba de los propósitos de Dios hasta que Jesús lo llamó al ministerio. Lo llamó ahí camino a Damasco, ¿verdad? Y él cayó derribado con unas escamas en sus ojos, el apóstol Pablo, y no tuvo más que decirle al Señor Jesús, Señor, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Dispuesto a servir. Las palabras de aquel que está dispuesto a servir es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Y Jesús lo llamó a un ministerio nuevo, que algunas veces Pablo lo mencionó en sus cartas, y es el ministerio de la piedad, el ministerio del evangelio, el ministerio del amor por los perdidos para llevarles las buenas nuevas. Él escribió a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, verso 12, le dijo Pablo a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, lo que leímos hace un momento, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Qué gran reto, ¿verdad? Tenemos que, aunque ya le dijimos al Señor, Señor, quiero servirte, no sé si tengas esa confianza de que el Señor te tenga por fiel, porque vamos a servir al Señor hasta que Él nos lleve con Él o hasta que venga por nosotros. ¿Serás fiel en tu servicio a Dios? Piénsalo desde este momento, para que en tu respuesta al Señor, en su llamado a servirte que ya te está haciendo, tú te mantengas y nada te lleve al desmayo y nada te haga perder ninguna oportunidad que tenemos para servir al Señor. Él nos quiere tener por fieles. Y como dijo Pablo, poniéndome en el ministerio. En el lugar donde el Señor lo puso, ahí Pablo desarrolló todos los dones que recibió del Señor para bendición de la iglesia cristiana en su tiempo. Y su entrega, su obediencia y su servicio llegaron a ser de bendición a la iglesia actual. Escucha esto, su respuesta de servicio a Dios del apóstol Pablo, habiendo enfocado bien los dones que Dios le había dado en el ministerio que él lo puso, lo hizo servir a su iglesia en su tiempo, darle orden a la iglesia, como lo hizo, por ejemplo, con la iglesia de los Corintios. Pero el servicio al Señor lo hizo trascender. Mis hermanos, el verdadero servicio al Señor nos hace trascender, nos hace ir más allá de lo que pensamos. Pablo afectó a muchas otras generaciones y hasta la iglesia del día de hoy. Hoy tú y yo leemos las cartas del apóstol Pablo, quien las escribió apoyado por Lucas en la cárcel y en otras circunstancias difíciles, las cuales han trascendido hasta el día de hoy, mis hermanos, y cómo es que el servicio del apóstol Pablo llegó hasta nuestros días por haber sido un servicio a la luz de las palabras de Jesús, dando su vida. Si tú sirves dando tu vida, vas a trascender como lo hizo el apóstol Pablo, afectando a muchas generaciones. Yo conozco familias en las que los abuelitos son cristianos, sus hijos son cristianos, los nietos son cristianos y los hijos de esos nietos empiezan ya a compartirles el evangelio a sus hijos, pero de una forma correcta, con sacrificio, orando unos por otros. Y esta bendición generacional vino por ese dar la vida desde los abuelos. Qué hermoso es ver que la obediencia al Señor en el llamado que nos hizo a servirle trasciende de generación a generación. No malgastes tus dones en áreas donde no producirán fruto. No los malgastes en áreas donde no producirán frutos. En esta trayectoria que el Señor me ha permitido, mis hermanos,
de años aquí en Casa de Oración, ¿se imaginan lo que he visto? He visto, en mi caso, como siervo en el Ministerio de Alabanza, he visto a muchos que el Señor llamó a la alabanza, en la música, para tocar para Él, cantar para Él. He visto a muchos desertar, entregando sus talentos prácticamente al mundo. Hace unas semanas veía, buscando a unos amigos en las redes sociales junto con mi esposa, encontraba a un joven que estuvo aquí en la alabanza hace muchísimos años, 2004, 2005, qué sé yo, hace más de 15 años, y yo lo vi a él profetizar en la plataforma, tomar su micrófono y alzar su voz profundamente para exaltar al Señor y bendecir al pueblo de Dios con los dones que el Señor le había dado. Pero ahora me doy cuenta que es productor de música en el mundo y busca ser conocido en YouTube para pues ser famoso y ser un influencer ahora. Es lo que muchos buscan cuando desvían sus dones y todo lo que Dios les dio, lo que recibieron del Señor, no se lo devuelven a Él, sino que lo tiran las perlas a los cerdos, ¿verdad? Para tristemente buscar una retribución material. Y se pierden esas perlas, se pierden esos dones. Y eso es algo que debemos entonces meditar, mis hermanos, no lo olvides. No debemos malgastar nuestros dones en áreas donde no producirán fruto. Mientras servimos al Señor, Él nos lleva a canalizar de manera correcta lo que Él nos dio en servicio a Él. Pedro quiso demostrar a Jesús su vasta experiencia en cuestiones de pesca, ¿verdad? Jesús le decía, pesca de este lado, echa la red de este lado. Y tenía un don en eso, Pedro. Y Jesús le dijo, echa las redes para pescar. Respondiendo Pedro, y en Lucas 5, a partir del verso 4, le dijo, Señor, yo sé de esto. Yo sé de pesca. ¿Verdad? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, Señor. Y tú me pides que eche la red a este lado. Bueno, desistió porque me imagino que la mirada de Jesús logró convencerlo. ¿Se imaginan la mirada de Jesús sonriente hacia Pedro diciéndole, yo sé lo que te digo, Pedro. Tienes un don, pero tienes que usarlo para mí. Fíjate. Y en su nombre echó la red. Todos sabemos lo que pasó. La pesca milagrosa. No podían con tantos peces. En el verso 8 de Lucas 5 dice que viendo eso Simón Pedro, todo el montón de peces que habían sacado por la gracia de Jesús, cayó de rodillas ante el maestro y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Verdad? Sabía que tenía un talento, una gracia para pescar, pero tuvo que rendirlo delante del Señor. Y Jesús le dijo esto que es muy importante, mis hermanos. Le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Fíjate cómo el Señor encaminó de una nueva forma el talento que Pedro tenía. ¿Qué hizo Jesús? Lo llamó a devolverle el don sirviéndole a él. Hermoso, ¿no? Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, dice el verso 11 de Lucas 5, le siguieron. Todos estos pescadores de peces siguieron a Jesús, dejando todas las barcas con todo y los peces. Ellos no buscaron retribución material, no buscaron una barca llena de peces o unas redes, y no quisieron negociar con Jesús diciéndole, Señor, mira, ¿por qué no vamos mitad y mitad? Tú nos dices dónde pescar, nosotros sacamos los peces y los vendemos y vamos mitad y mitad de las ganancias. No, lo dejaron todo. No se distrajeron y no se afanaron por cuestiones materiales para seguir al Señor, porque eso atrofia nuestro servicio verdadero a Él. Convierte el servicio en servilismo y entonces buscaríamos otras cosas que no es la gracia del Señor, que nos puso en el ministerio habiendo sido todo lo que fuimos, mis hermanos. Cuando somos llamados al ministerio, somos llamados a dejarlo todo. Y resumiré todo en una sola cosa, es mundo. Todo lo que el mundo es y tiene. Pedro siguió siendo pescador. Así es. El don no lo hizo a un lado, lo recibió de Dios, pero ahora se lo devolvió a Dios. Pero ya no era pescador en su propio mar, sino en el mar de Jesús. Pescador de hombres. Así que los dones que tú hayas recibido del Señor, déjame recordarte que el Señor quiere que tú se los rindas a Él. Nunca los rindas con otro propósito. Hay otra razón, otro propósito
que Dios cumple en nosotros cuando le servimos. El ministerio, lo menciono nuevamente, que es tu servicio a Dios, lo que Él te envió a hacer, ese es tu ministerio. Es un medio a través del cual el Señor forma a sus siervos, forma a sus ministros, los moldea. Mientras sirves al Señor, Él forma y moldea tu corazón, tu carácter, de modo que tu servicio a Él sea cada vez más efectivo, espiritual y consagrado, que solo le sirvas a Él, con más entrega, con más amor y con más deseos, con más fuerzas, con más ganas, con más solicitud. Este es otro propósito que el Señor cumple mientras le servimos, y tenemos que estar conscientes de eso, mis hermanos siervos del Señor. Tenemos que estar conscientes de eso, porque muchos, cuando no lo están, se desaniman. Muchos que se disponen a servir en áreas de necesidad por sí solos, o donde el pastor les indica, cuando son corregidos, moldeados, es decir, para hacer mejor las cosas, para hacer su servicio de mejor manera, se desaniman. Se desaniman. Jeremías 18:6 dice lo siguiente, el Señor hablando: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cuando servimos al Señor, Él nos moldea, nos forma. Muchos no están conscientes de esto, y cuando son invitados a entrar a servir algún área de la iglesia, cuando son corregidos para hacer mejor su trabajo, no lo entienden y se desaniman, y muchos desertan. Timoteo, siendo ya pastor en Éfeso, atendía todas las exhortaciones de Pablo en cualquier cuestión del ministerio, sabiendo que eso lo haría avanzar en experiencia, sabiduría y para ejercer un ministerio más eficaz, ¿verdad? Entonces, entendamos, mis hermanos, que el llamado a servir al Señor implica ser formados y moldeados, corregidos, exhortados. Y Pablo, después de enseñarle y guiarlo hacia el carácter que debe tener alguien que sirve al Señor, le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, verso 6, si gustan escucharlo, le dijo así: Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, es decir, todo lo que le había enseñado, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es decir, has sido enseñado, Timoteo, ahora tú puedes enseñar, ahora tú puedes servir porque te has dejado enseñar. Y le dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. No te enfoques en el entretenimiento, Timoteo. Hoy en día, mis hermanos, el entretenimiento es un arma poderosa del enemigo para distraer a quienes quieren servir al Señor. Le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad. Desecha las fábulas profanas y de viejas, es decir, entretenimiento de su tiempo. Hoy hay muchas cosas que pueden distraer a quienes tienen la fuerza y el llamado para servir al Señor, pero se afanan en cuestiones de entretenimiento actual y no se ejercitan en la piedad. No se ejercitan en las cosas que realmente son de la palabra del Señor para llevar a la gente el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas. Y le dice a Timoteo en el versículo 8: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Lo que le está diciendo el Señor, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es ordenar prioridades, no que no sea provechoso las cosas que requerimos hacer para cuidar nuestra vida y nuestro cuerpo, sino que le está hablando de prioridades. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y le dice en el verso 12: sé ejemplo, Timoteo, de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué es esto, mis hermanos, sino otra cosa que carácter? Carácter. Y el carácter es moldeado en tanto que servimos a Dios, cuando somos corregidos, cuando somos enseñados, cuando nos dejamos enseñar. ¿Recuerdan a Apolos, un hombre cuyo currículo aparece ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Un hombre vehemente, un hombre capacitado, es decir, capaz, con dones para predicar, un hombre con denuedo, un hombre poderoso en palabra, dice ahí, predicaba el evangelio de manera poderosa. Pero hay un bloque ahí en Hechos
que dice que él fue traído aparte por Priscila y Aquila para ser exhortado, para ser corregido en el camino del Señor y predicar de mejor manera el evangelio. Imagínate, si un hombre de ese nivel se dejó corregir sirviendo a Dios para servir a Dios de mejor manera, ¿cuánto más nosotros debemos dejarnos corregir en nuestro carácter para ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza? Porque, mis hermanos amados, no se trata solamente de servir al Señor, sino de crecer en nuestro cristianismo mientras le servimos, sirviendo a los demás, para ser mejores cristianos. Y no solo eso, ser mejores siervos. No solamente crecerá tu vida cristiana, tu entendimiento y tu capacidad de comprensión de la palabra, tu servicio al Señor va a mejorar. Vas a servir con un corazón más grande, con más fuerzas. Va a haber menos posibilidad de que desmayes y menos posibilidad de que dejes el pensar de hacer el bien a los demás. Sirvamos al Señor sirviendo a los demás mientras el Señor moldea nuestro corazón y nuestro carácter. Entonces, no lo olviden, servir al Señor, mis hermanos, implica que nuestro carácter sea formado y moldeado. ¿Listos entonces? Si has recibido un llamado a servir al Señor, si ya sabes que tu servicio al Señor empieza en casa, empieza allí en familia, debemos entender que nuestro servicio al Señor implica que seamos exhortados, corregidos, moldeados para ser mejores cristianos y mejores siervos del Señor. Otro propósito más que quiero compartir con ustedes, que el Señor cumple en nosotros cuando le servimos, es el siguiente. Mientras le servimos, lo cual no debemos de hacerlo nunca, siempre habrá oportunidad de hacer algo, el Señor nos pondrá a prueba. Así es. Déjame decirte, mi amado hermano, que tu servicio a Dios va a ser puesto a prueba. El Señor va a comprobar, y no porque Él no lo sepa todavía, Él ya lo sabe. Es para que nosotros nos demos cuenta si nuestro servicio a Dios es genuino. Nos va a poner a prueba y va a usar nuestro ministerio, el servicio que le estamos dando al Señor, la tarea que nos ha encomendado, lo va a usar como un espejo para mostrar nuestra condición y para mostrarnos cómo somos realmente. Ponernos a prueba y mostrarnos cómo somos realmente, para estar listos, mis hermanos, a ser mejores siervos. Romanos 7:7, Pablo escribió lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocieron la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué está pasando aquí, mis hermanos? Quise tomar este versículo como ejemplo para lo siguiente. Pablo, hasta que entró de lleno en el llamado que Jesús le hizo a servirle, fue entonces que él descubrió quién era en realidad él mismo. Él era un erudito en la ley y claro que sabía que la ley dice, no codiciarás. Pero hasta que le fue revelado por el Señor cuando atendió ese llamado a servirle camino a Damasco, entonces él entendió que él era codicioso. Sirviendo al Señor, mis hermanos, nos va a poner a prueba y nos vamos a dar cuenta de qué estamos hechos. Así es, no solo haciendo una actividad en la iglesia, como ya te lo dije hace un momento, sino dando nuestra vida en rescate por muchos, dejando que nuestro yo muera para que otros vivan y otros vengan al conocimiento del Señor, dándolo todo por nuestro servicio al Señor. Esa es la manera en cómo vamos a conocernos, mis hermanos. Entrando de lleno a ese servicio al Señor, vamos a darnos cuenta quiénes somos. Él nos va a poner a prueba nuestro corazón para que nos descubramos a nosotros mismos y no dejemos de esforzarnos para ser mejores. Pablo ya conocía la ley, pero hasta que comenzó a servir a Jesús, entonces descubrió quién era realmente y cuánto necesitaba cambiar. Pablo sabía que su nombramiento era alto en el espíritu y ante el Señor. ¿Cuál era su nombramiento? Él lo dice en algunas de las cartas, apóstol de Jesucristo. Pero no lo pregonaba ante los hombres. Al contrario, decía que era el más pequeño de los apóstoles, se lo dijo así a los Corintios en el capítulo 15, y que era indigno de ser llamado así por haber perseguido a la iglesia. Si te das cuenta, entonces, Pablo no hacía alarde de su nombramiento. Lo que le interesaba es ser un siervo verdadero de Dios y hacer lo que Dios le había encomendado hacer. Así es, pregonar el nombramiento, mis hermanos,
no significa que estamos sirviéndole. No significa eso. Su enfoque de él no estaba en el nombramiento, aunque lo tenía. Así es. Pero se enfocaba en ser el cristiano que el Señor esperaba que fuera. Y mientras más avanzaba sirviendo al Señor, más se daba cuenta cuánto necesitaba cambiar, al borde de que llegó a decir, miserable de mí. Él no pregonaba que era apóstol de Jesucristo de una manera o con la intención de hacerse famoso. Él miraba dentro de sí cuando servía al Señor y quería hacer las cosas bien para él, se daba cuenta cuán pecador era, miserable de mí. Se daba cuenta cuánto necesitaba realmente cambiar y seguir avanzando en lo que Dios estaba haciendo en él, permitir al Señor que lo transformara y que lo transformara cada día más, que lo llevara de gloria en gloria para poder ser el siervo que Dios esperaba de él. Y no para poder hacer alarde de un nombramiento apostólico, que si no servía al Señor, en realidad ese nombramiento tampoco servía de nada. Que mientras sirvamos al Señor, mis hermanos, descubramos y reconozcamos nuestra necesidad de cambio, evitando envanecernos y caer en descrédito, como le dijo a Timoteo, y en lazo del diablo, en envanecimiento. Es decir, que al quedarnos neófitos por no aceptar la exhortación de nuestros líderes mientras les servimos, caigamos en envanecimiento. ¿Cuántas veces hemos sido exhortados mientras servimos al Señor, creyendo que lo hicimos muy bien? ¿Verdad? En mi caso viene el pastor Chuy Olivares y me dice, Julio, hay que corregir esto, hay que hacer esto, hay que cambiar esto, hay que mejorar en esto. Cosas en las que yo no me daba cuenta y el Señor a través de él viene y me ayuda a ser mejor siervo del Señor, para no quedarme como un neófito, como un nuevo, como alguien que ignora lo que es servir a Dios con excelencia, ¿verdad? Dando la vida y caer en envanecimiento o en lazo del diablo, mis hermanos. Es peligroso evitar la exhortación, es peligroso evitar la prueba, es peligroso no reconocer quiénes somos mientras servimos al Señor cuando Él nos hace ver nuestros errores, es peligroso echar arriba el nombramiento y echar abajo lo que realmente somos y que el Señor nos está haciendo ver por su Espíritu Santo. Y es peligroso dejar de buscar una mejora en nuestro servicio a Él. Es peligroso. Cuidemos servir al Señor, mis hermanos, siendo puestos a prueba y reconociendo lo que necesitamos cambiar para servir realmente como el Señor Jesús sirvió, dando nuestra vida en rescate por muchos. Dice un dicho, ¿quieres conocer a alguien realmente? Dale poder. ¿Y quieres saber también qué es lo que quiere y busca en realidad? Dale poder. El apóstol Pablo recibió el nombramiento de apóstol por el Señor Jesucristo, pero no lo usó para hacerse famoso, para exaltarse a sí mismo. No lo usó para eso. ¿Quieres conocer a alguien? Dale un nombramiento. Y si quieres saber si realmente tiene un corazón de siervo, pregúntale a su esposa. ¿Quieres saber si ella realmente tiene un corazón de sierva? Pregúntale a su esposo. Pedro, habiendo ya recorrido un camino al lado del Maestro, Jesús, y creyendo ser ya el enviado de Jesús, enviado es apóstol en griego, apóstolos. Pedro, creyendo ya estar al nivel que Jesús deseaba que estuviera, le promete a Jesús serle fiel hasta la muerte. Llegó un momento en el que sintió esa emoción de haber caminado tanto tiempo con Jesús. Y le dijo, Señor, te seré fiel hasta la muerte. Pero a la hora de la prueba lo negó 3 veces. Habiéndole dicho ya 3 veces que lo amaba, cuando Jesús puso a prueba su corazón preguntándoselo. Pero después de hacerlo, lloró amargamente, descubriendo su necesidad, dándose cuenta quién era realmente. Y no era el siervo, ¿verdad? Con ese mayúscula que él creía que era. Se dio cuenta que necesitaba ser el esclavo de Jesús, que Jesús esperaba que él fuera.
Entonces lloró amargamente, ¿verdad? A diferencia de Judas, Pedro lloró amargamente descubriendo su necesidad y el largo camino que le faltaba por recorrer en su servicio a Jesús. Muchos que comienzan a servir en la iglesia con gran emoción, al no aceptar su condición tan urgente de cambio, porque nuestros pastores, David y Mireya, nos van a decir en qué necesitamos mejorar para poder servir con excelencia. Así es, mis hermanos, nuestros pastores nos lo van a decir. Muchos que comienzan a servir en la iglesia con gran emoción, pero que no aceptan su condición tan urgente de cambio, reciben un lugar de servicio a Dios y con el paso del tiempo, en lugar de crecer en humildad y guardar la disciplina que les es impuesta, toman el ministerio como un sistema al que hay que resistir. Como si se hicieran de un partido político opuesto al ministerio donde sirven. Tristemente hay gente así, mis hermanos, que se les dio la oportunidad de servir, como Judas. Dios le dio la oportunidad de servir entre los apóstoles, entre los escogidos de Jesús. Jesús lo llamó, lo invitó, y él no aprovechó ese servicio. Sabemos que sus acciones cumplieron un propósito divino, claro que sí, pero no podemos dudar y no podemos negar que fue un hombre con una oportunidad de servir a Jesús. Sin embargo, quiso retribución material, quiso todo para sí mismo. Y sabemos en qué terminó. Entonces, hay personas que reciben un nombramiento, una oportunidad de servir. Se les da la oportunidad de servir a muchos, pero al no reconocer sus fallas y su necesidad de cambiar, al no aceptar la exhortación de los pastores, comienzan a hacerse de un partido político que resiste al ministerio, al servicio a Dios. Y es triste tener que decirle a mucha gente, discúlpame, pero tú no estás sirviendo al Señor. Tu actitud no es de servicio, tu actitud es de buscar reconocimiento. Ha venido tu esposa a decirme que no tienes una actitud de servicio en casa, no tienes una actitud de servicio con tus hijos. ¿Cómo quieres servir en la iglesia? Pablo le dijo a Timoteo, si no gobiernas bien tu casa, no puedes cuidar la iglesia. Tenemos que servir en casa, mis hermanos, para poder servir en la iglesia. Y la inconformidad se vuelve su bandera de aquellos que resisten el ministerio en lugar de formar parte de los que desean servir para llevar adelante el ministerio en cualquier área de la iglesia. A Jesús, el maestro del servicio, el Padre le dio todo el poder. ¿Y cómo lo usó? ¿Recuerdas que te dije que para conocer a alguien debes darle poder para saber lo que hay en su corazón? El Señor le dio poder al rey Saúl y surgió lo que había en su corazón: envidia, búsqueda de satisfacción personal, desobediencia, exaltación de la opinión propia. En vez de matar al rey Agag y a toda esta población, guardó lo mejor para sí mismo, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo el maestro del servicio, nuestro amado Señor Jesús, con todo el poder que el Padre le dio? ¿Cómo lo usó? Dice Filipenses 2 que siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, no se apropió de eso para decir, yo tengo que ser servido. Soy el Hijo de Dios, soy el Rey del universo, soy el agente de la creación. Como dice Juan capítulo 1, Jesús es el agente de la creación. ¿Por qué tengo que servir? No se aferró a eso, mis hermanos. Tomemos esto como nuestro primer ejemplo de verdadero servicio en la casa del Señor. Tomó forma de siervo, que significa esclavo, se rebajó a nuestro nivel y murió para darnos vida eterna. Él es el Altísimo y nosotros los bajísimos, y se vino a nuestro nivel y nos dio vida eterna, dando su vida, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Eso hizo Jesús con el poder que el Padre le dio. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos, con el llamado a servir que el Padre nos ha hecho? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer si el pastor David Guevara tiene a bien darte un nombramiento? Mira, te voy a encargar de esto en la iglesia. ¿Qué está pasando por tu mente con ese nombramiento que te fue dado? Ahora
tienes la oportunidad de mandar a los demás, de decir que se haga, de decir, como decimos en México, ¿verdad? Y también en Houston creo que dicen, ahora tendrás la oportunidad de partir el queso, ¿verdad? Ahora serás tú quien dictamine las cosas. No, que tu nombramiento, si eres encargado de algo, sea para servir mucho más de lo que servías antes. Finalmente, mis hermanos, 2 Timoteo 4:5, le dice Pablo a Timoteo, pero tú, Timoteo, sé sobrio. Este es el llamamiento, mis hermanos, esta noche para ir a un tiempo de oración y sellar esta palabra delante del Señor en el llamado que nos ha hecho a servirle. Sé sobrio en todo, le dice Pablo a Timoteo. Es decir, ten templanza, Timoteo. Ten autocontrol. Compórtate con los pies en la tierra. Si te ha sido dado un nombramiento, dale valor a ese nombramiento con tu servicio. Soporta las aflicciones, Timoteo. Haz obra de evangelista. Lleva el mensaje del Señor. Que tu participar en la plataforma, en lo que hagas, que tu participar en algún momento en la iglesia no sea tu enfoque principal al ser visto por los demás. Le dice al final de este versículo, si lo están leyendo conmigo, 2 Timoteo 4:5, le dice a Timoteo, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio significa, mis hermanos, haz lo que Él te llamó a hacer. ¿Dios te llamó a servirle? Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio. Ahora yo te pregunto a ti, mis hermanos de Houston y otros lugares, ¿el Señor te llamó a servirle? ¿Sabes ahí en el fondo de tu corazón que ya hay un fuego encendido que no se puede apagar y no deseas apagarlo? Bueno, haz lo que el Señor te llamó a hacer con templanza y autocontrol. Soporta las aflicciones. Estás pasando por tiempos difíciles y tal vez esos tiempos difíciles te están haciendo pensar que estás impedido de servir al Señor. Lo que Pablo le dijo a los Gálatas nuevamente, mis amados hermanos, la oportunidad de servir al Señor está ahí. No te canses de hacer el bien. Estoy seguro que al terminar esta enseñanza, el día de mañana, el Señor te va a confirmar eso que Él te está llamando a hacer en servicio a Él, porque algo vas a poder hacer por alguien más, por alguien en tu familia, por alguien en tu trabajo, por alguien en la iglesia y atendiendo lo que te ha sido encomendado. Cumple tu ministerio. Haz eso que el Señor te llamó a hacer por los demás. Soporta las aflicciones, que nadie te desanime, porque al servir a los demás, si lo haces con el mismo amor de Cristo, evangelizas. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista, mis hermanos, ese es un chaleco que todos nos debemos de poner. No pienses que solamente en el ministerio de evangelismo son llamados los que evangelizan. Déjame decirte lo que es evangelizar. Evangelizar es dar las nuevas de salvación, sí, pero las nuevas de la palabra de Dios es todo lo hermoso que es la palabra y que tú puedes darle a alguien. Porque toda la palabra de Dios es para salvación. Un salmo, un proverbio, todo es para salvación. Y tu servicio, cuando tú sirves a los demás, va a impulsar a otros hacia el carácter de Cristo, hacia la salvación. Perseguir el carácter de Cristo, mis hermanos, es perseguir la salvación. Perseguirlo a Él es perseguir nuestra salvación, porque Él es nuestra salvación. Su carácter es nuestra salvación. Por lo tanto, cuando servimos en el carácter de Cristo e impulsamos a otros a ser como Cristo con nuestro ejemplo, hacemos obra de evangelismo. Llevar a Cristo en todas las formas es hacer forma de evangelismo. Hablar de Él, dar ejemplo de su vida a través de nuestra vida. Servir como Él sirvió dando nuestra vida en rescate por muchos. Hablar como Él hablaba. Comportándonos como Él nos hace hacer obra de evangelismo. Cumple tu ministerio, le dice Pablo a Timoteo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cuando yo veo a alguien en la iglesia acomodando las sillas con gran gozo, con gran alegría, amigos que tengo aquí, mis amigos de mantenimiento, cuando lavan los baños, cuando yo los veo a ellos solícitos en hacer lo que es su trabajo, pero hacerlo para nuestros hermanos de la iglesia que vienen a cada reunión, y al hacerlo así se hace para el Señor. Cuando yo veo el gozo con el que lo hacen, a mí me
me trae buenas nuevas a mi corazón, porque me fortalece y me hace recordar que yo junto con ellos somos todos siervos del Señor. Por eso todos cuando servimos al Señor hacemos obra de evangelista. Espero haberme explicado con esto, mis hermanos. No lo olvides entonces, tu servicio impulsará a otros hacia el carácter de Cristo, los impulsará hacia la salvación. Quiero invitarles a que leamos para terminar este tema del día de hoy, que les agradezco mucho haber estado atentos. Mateo 20, 28. Recordar una vez más con amor este pasaje y ponerlo en nuestro corazón. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No olvidemos entonces, mis amados hermanos, lo que es servir a los ojos de Cristo, en esta definición que Él nos da con sus palabras. Servir es dar la vida, y dar la vida por muchos. ¿Ven? Quiero invitarles a que oremos y a que de manera especial todos mis hermanos que han recibido un llamado a servir al Señor en la iglesia, bueno, concentremos nuestro servicio al Señor primero en el área donde debemos dar nuestro corazón, dar nuestra vida, que son nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro cónyuge, para que posteriormente nuestro amor hacia nuestros hermanos de la iglesia sea derramado y nuestro amor en el ministerio donde Dios nos puso, la alabanza, los niños, los jóvenes, evangelismo, ujieres, todos esos lugares de servicio, lugares de oportunidad para servir a nuestros hermanos y al Señor. Nos fortalezcamos, mis hermanos, y nuestro servicio al Señor sea bajo la enseñanza de Cristo. Servir es dar la vida. Amén. Ora conmigo. Y si tú has recibido un llamado al Señor, inclina con más gozo tu rostro y ora conmigo. Y dale gracias al Señor por este llamado que Él te ha hecho. Y si ya sirves al Señor en algún ministerio, dile gracias, Señor, porque así como lo dijo el apóstol Pablo, me tuviste por fiel. Quisiste verme fiel, Señor, y me pusiste en el ministerio. Yo te doy gracias, Señor, por esta gran oportunidad que tú nos has dado de servirte y nos la das cada día. Gracias, mi bendito Señor. Gracias, precioso Jesús, por ser mi maestro del servicio, por enseñarme cómo servir a los demás, lo cual se convierte en mi servicio a ti, en mi ministerio a ti. Si hay alguien en esta reunión por internet, Señor, que piensa que no tiene ministerio, que descubra a través de su comunión contigo que su ministerio es servirte a ti, sirviendo a los demás en cualquier oportunidad que venga. En el trabajo, Señor, haciendo obra de evangelismo, hablando de las buenas nuevas, con los vecinos, en la familia, en la iglesia, con los hermanos con los que nos encontramos, y hay que hacer una oración, hay que animar a alguien, hay que exhortar. Ya estamos haciendo ahí un servicio a ti, Señor, animándonos unos a otros. Y luego, si tú nos llamas a un ministerio específico, Señor, dar todo nuestro corazón ahí, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas ahí, Señor, sin desmayar, Padre, sin desmayar. No importa si tenemos o no nombramiento. Daremos la vida, Señor, para servirte a ti, sirviendo a nuestros hermanos en cualquier oportunidad que tengamos. Gracias, Padre, por este hermoso regalo que me das de compartir con mis hermanos de Houston, sabiendo que el llamado a servir es tan importante, el llamado más honroso que hay. Gracias, Señor, que este llamado que cada quien haya recibido, si ha sido ya hace tiempo o en esta noche, Señor, o posteriormente a esta enseñanza, que sea consolidado, Padre, por estas palabras que nos diste en Mateo 20, 28, de que debemos servirte dando nuestra vida a ti, Señor, sin desmayar, y haciéndolo como para ti, Señor, agradándote a ti, haciendo obra de evangelismo, trayendo las buenas nuevas de tu palabra en todo lo que es tu palabra, que sale de nuestro corazón hacia nuestros hermanos, Señor, sirviendo en todas las formas, sin buscar fama, sin buscar reconocimiento, sin buscar retribución material, buscándote a ti, Señor, y buscando cada día, Señor, morir más y más en nosotros mismos, como Juan el Bautista lo decía, y que tú crezcas en nosotros, Señor, para ser mejores siervos, mejores cristianos, mejores hijos tuyos, Señor, y que nuestro servicio a ti, sirviendo a los demás, trascienda, Padre, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en Cristo, y que nos vean servirte, Padre, y que se contagie este espíritu de servicio
que tu Espíritu Santo pone, Señor. Que lo hagamos con todo el corazón y que la iglesia crezca, Señor, con muchos siervos, muchos siervos. Y como dice esa hermosa canción de ese salmo, aleluya, siervos del Señor. Que todos te alabemos sirviéndote, Señor. Y que terminemos esta carrera que nos has llamado a realizar, que es servirte, Padre. Y que haremos por toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén y amén. 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 Muchas gracias, Pastor Julio, por la palabra. Nos quedamos con mucho en qué meditar, mucho en qué pensar. Estaba recordando también mientras que compartías acerca de una anécdota, a ver si nos la puedes platicar, si la recuerdas, ¿verdad? Acerca de una audición que hubo por ahí en Casa de Oración, el equipo de alabanza. Una audición bien particular, ¿no? A ver si te acuerdas más o menos de esa anécdota. Y nos la puedes decir. Claro que sí. Hice una solicitud por escrito a manera de cuestionario para que la gente que deseaba entrar al Ministerio de Alabanza, bueno, además de una entrevista, además de ver que su corazón está en la iglesia, que ya han atendido, pues, venir a la iglesia con la familia, llenar esa solicitud. Y en una de las preguntas que pusimos en esta solicitud fue a raíz de esto que sucedió. Un hermano de la iglesia que vino a desear entrar al coro de la iglesia y pues, como decimos en México, todo pintaba para que él entrara al coro. Cantaba bien, su comportamiento era cordial, educado, puntual en los ensayos y atendió el discipulado que dimos en algunos meses, etcétera. Pero al poco tiempo que fue aceptado en el grupo vino su esposa y habló conmigo en una reunión y me dijo, Julio, hermano, ¿puedo hablar con usted? Sí, pues yo solo vine a decirle que no sé por qué mi esposo fue aceptado en el Ministerio de Alabanza, si en la casa pues a mí no me trata bien, mis hijos pues estamos realmente desanimados de cómo él se comporta, sabiendo que él profesa una vida cristiana y ahora quiere entrar al coro, es aceptado y casi me hizo sentir a mí culpable de haberlo aceptado, ¿verdad? Y claro, por supuesto me sentí responsable de que como siervo en la alabanza y cuidando el corazón de la gente que entra al Ministerio de Alabanza, pues cuidar de que sean personas que tienen un testimonio, así como fueron escogidos los diáconos en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Con buen testimonio, con sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Entonces, pues tuve que hablar con él y decirle, oye, tu esposa vino a platicarme que hay problemas en tu casa, no estás dando un testimonio. Él lo tomó de buena manera, pero obviamente él no aceptó el reto de entrar al grupo después de que su esposa vino y tuve que agregar esa pregunta al cuestionario. Una pregunta al final del cuestionario fue, ¿están de acuerdo tus familiares con que entres al Ministerio de Alabanza? Y obviamente esa pregunta insta a los que quieren entrar a que primero vean su comportamiento en casa, si realmente son siervos de su esposa, de su esposo, de sus hijos, para poder venir y servir en la iglesia. Eso a veces es muy recurrente, David, por lo que tú decías al principio, de que no se entiende lo que es servir al Señor. Se cree que el ministerio es entrar a una obligación en la iglesia, pero no a dar la vida por los demás. Y como lo dijimos hace un momento, que el Señor Jesús dice, dar la vida en rescate por mucho. Realmente nuestro primer objetivo al servir al Señor debe de ser, como ya lo dijimos, que muchos vengan al conocimiento de Jesucristo. Entonces, esa fue la experiencia, pastor. Fíjate que le diste al clavo en cuanto a los dos ejemplos que tenía en mente. Bueno, uno era los servidores en Hechos, siempre los uso como referencia para enseñar a los hermanos que vienen dispuestos a servir, que no es la capacidad, porque ellos estaban no entregados por completo al oficio como tal, al servicio, sino al Señor primeramente, ¿sí? En su testimonio, a las escrituras, su entrega al Señor, y después los frutos se vieron, ¿no? Tenemos a un Esteban, a un Felipe, que tenía hijas que eran profetisas, o sea, eran personas que dieron evidencia de que no estaban consagrados al servir a las mesas como tal y a repartir los alimentos a las viudas, sino que estaban con ese deseo de dar su vida por el Señor. Y el otro ejemplo tiene que ver con eso que mencionabas, y los hermanos de Macedonia, cuando Pablo estaba colectando la ofrenda para los hermanos en Jerusalén necesitados, les hace mención a los corintios de estos hermanos en Macedonia, que de su pobreza, dice, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, dice, a la causa de la iglesia. Entonces fluye desde ahí, desde que yo le he dado mi vida al Señor, y como cantábamos esa hermosa canción que el Señor te dio, y la cantábamos hace rato,
que es me entrego por completo a ti, ¿no? Para servirte, para adorarte. Y desde ahí, pues no nos cuesta trabajo ni llegar temprano, no nos cuesta trabajo irnos después, no nos cuesta trabajo sacrificar cualquier cosa, a mí me ha tocado ir hasta enfermo, ¿no? Y decirle al Señor, Señor, pues dame la gracia, porque mi cuerpo no da para más, estoy seguro que en muchas ocasiones está pasado, ¿no? Mi cuerpo no da para más, mi garganta no da, etcétera, y Señor, tú fortaléceme y vamos allí con la gracia, pero ya es porque nos dimos, ¿no? Y cuando hay ese tipo de conductas que mencionabas hace rato, ¿no? De ser como un opositor, como a quien expresa inconformidades, etcétera, es precisamente el resultado de lo contrario, de darme al Señor, pero con límites, o decir, doy mucho, pero no lo doy todo, ¿no? O doy un poquito, o depende cómo esté mi estado de ánimo, y me tienen que andar arreando, y cosas así, y ver hasta dónde puedo negociar y estirar la cuerda, y es obviamente algo complicado. Pero bueno, pues estoy seguro de que el Señor está obrando nuestras vidas. Todavía hasta la fecha el Señor sigue obrando y trabajando, y es esa lucha del espíritu y la carne, y de darle nosotros nuestra vida al Señor cada día, porque Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día. O sea, no es alguna materia que ya probamos, sino es un curso que dura hasta que el Señor venga o nos llame su presencia. Así que pues hay mucho de qué hablar y al respecto, y te agradezco por esta palabra, pastor. Voy a rápidamente leer algunos saludos que nos están mandando. Está Tete Rodríguez, allá de Casa de Oración Villahermosa. Saludos, Tete. Gracias que nos escriben, y también gracias a Dios que están mejor de salud, porque habían estado por ahí con complicaciones. Saludos Está también a la milla, Edu a la milla, también de allá de Villahermosa. También nos saludan desde Nicaragua, desde Tepic. Quiero mandar saludos a los pastores también, al pastor Josué de allá de Casa de Oración Fresno, que nos manda saludos. También nos mandan saludos por acá estaba viendo por acá, Víctor Correa, de allá de Tecate. Saludos, señor Víctor, también desde Casa de Oración Acapulco. Están conectados varios hermanos de las casas de oración en el mundo, y les mandamos fuerte abrazo a todos. Te mandan muchos saludos aquí los hermanos, no puedo leerlos todos. Jessica Madrid desde Japón, en Argentina, en Buenos Aires, que son ahora mismo ya las 11:30, casi las 12 de la noche, pero están conectados. Yo sé que son desvelados nuestros hermanos argentinos, ¿verdad? Se vienen para acá, son los que ya no se desvelan, pero los que están allá sí. Les mandamos un saludo a todos, gracias por estar conectados. Muchas gracias, Pastor Julio, una vez más. Mándale un saludo, por favor, a Sofi, a tu esposa Zaira, a Moy, a todos les mandamos un fuerte abrazo, los amamos mucho. Gracias por participar, Pastor. Si claro que sí. Unas palabras, adelante. Igualmente, David, los extraño mucho, los quiero mucho a todos los que están ahí en la sala de tu casa sirviendo al Señor cada miércoles, que los escuchamos también, y a todos nuestros hermanos que enviaron saludos, a Tete, que Sergio está ya mejorando allá en Tabasco, a todos mis hermanos de Argentina que los he saludado también, a mi hermana de Japón, también un saludo allá hasta Japón. A todos, me siento muy, muy bendecido de haber estado conectado con ustedes, David. Gracias por ser mi amigo, por ser un pastor ejemplo. Tú y Mireya, los bendigo en el Señor, y sigamos adelante juntos sirviéndole, porque esto no se ha terminado. Todavía el Señor no viene, y a servirle hasta que chille el grillo, como decimos en México. Así es. Saludos a nuestros hermanos de Chimalhuacán, hermanos también que nos escriben de California. Aquí en Humboldt está Carlitos. Saludos, Carlitos, nuestro hermano Álvarez. Está también, híjole, no terminaría de leer los saludos de todos, pero les mandamos un fuerte abrazo a todos. Que el Señor les bendiga. Gracias, Pastor Julio. Les mandamos un fuerte abrazo, y esperamos a todos quienes nos ven de Casa de Oración Houston el día viernes. Primeramente Dios, vamos a estar conectados. Continuamos estudiando la segunda carta a los Corintios, así que nos vemos por ahí. Y el domingo continuamos también con una serie nueva que iniciamos. El sábado vamos a tener bautismos, así que los que se anotaron mañana van a tener su reunión por Zoom también, cerrada. Así que bueno, pues estamos muy ocupados en la obra del Señor, y aprovechando el tiempo antes de que Él venga, ¿no? Esperamos que nos dé chance un ratito más para que se bauticen los hermanos, ¿no? Antes de que venga el Señor. Bueno, les mandamos un abrazo, Pastor. Muchas gracias. Que pasen muy buenas noches a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Un abrazo, querido David. Dios te bendiga también.